los cánticos, por medio de las oraciones, pero también por medio de su palabra. Hoy estoy un poco nervioso porque quería traer un mensaje de ánimo, pero lo que Dios me dio fue un mensaje de advertencia. Me gustaría más que me vieras como alguien que te anima, que te motiva, que te fomenta a seguir en los caminos del Señor, y ese es mi deseo. Pero hoy soy alguien que va a advertirte en cuanto a cuidado cómo andas. Revisa tu vida, pero por encima de ello, revisa tus motivaciones. Estamos en medio de una sociedad que está totalmente polarizada. Diversos agentes han intervenido para dividirnos y para hacernos sentir como grupos enemigos a cada uno de nosotros. Y así es que podemos ver, súbeme un poco el micro para yo hablar bajo porque a ver si me llega la garganta hasta el final. Gracias. Y así podemos encontrar, pues, en nuestra sociedad, en nuestro día a día, a los hombres contra las mujeres o a las mujeres contra los hombres, porque muchos ven al sexo contrario como enemigo. A los ricos contra los pobres. Parece que los culpables de las desgracias de los pobres son los ricos, ¿verdad? Y ahí están polarizados unos contra otros. A los catalanes contra los españoles. A los de izquierda contra los de derecha. A los de una nacionalidad contra los de otra nacionalidad. Da igual si hablamos de rusos y ucranianos, de israelitas y palestinos, o si hablamos de españoles e inmigrantes. Unos contra otros, porque el otro bando es el culpable siempre de todos mis males. Odia a Dios y odia al prójimo. Parecería ser la consigna de nuestro tiempo. Parecería ser aquello a lo que se nos está guiando. Y es por eso que me alegro tanto de que Dios haya incluido en su palabra el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Porque como hemos visto, es un capítulo que nos habla acerca del amor. Nos habla acerca de cómo el amor ha de inundarlo todo. Por eso es un texto leído en innumerables bodas, ¿verdad? Es un texto que los maridos dedican a sus esposas, que las esposas dedican a sus esposos también, porque es que el amor es tan necesario hoy, y más que nunca en nuestra sociedad, como decíamos antes, tan polarizada y tan entre extremos. El amor es más necesario hoy que nunca. De hecho, tú y yo hemos sido salvados porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor ha sido la motivación que llevó a Jesús a entregar su vida allí en la cruz del Calvario. Él no vivió para odiar, Él vivió para amar y mostró su amor entregando su vida, como decimos. Y las personas que a día de hoy no se han arrepentido de sus pecados y no han entregado su vida a Cristo, dice la Biblia que están condenados al infierno eterno, pero que es por amor de Dios que aún Él sigue dándole oportunidad para que le acepten, para que se arrepientan, para que le acepten como Señor de sus vidas, para que descubran la nueva vida en Él y para que ese amor que Dios derrama en nuestros corazones sea la vivencia de cada uno de nosotros. Toda la obra de Dios está motivada por su propia esencia, porque Dios es amor, por encima de todas las cosas, ¿verdad? Pero el amor del que habla la primera carta a los Corintios es un amor que va aún más allá del amor romántico, del amor que se deben tener entre un matrimonio, del amor que debe haber entre los diferentes cónyuges, ¿verdad? Por encima de eso, este capítulo está hablando de los dones espirituales. Un don espiritual es una capacidad que Dios te da para que le sirvas en un área completo.
concreta, el evangelismo, cualquier otro área, ¿no? La enseñanza, el ayudar a otros. Hay muchas diferentes áreas en las cuales Dios nos capacita de una forma especial para que sirvamos. Y eso no es para que nosotros presumamos o para que nos sintamos mejores que otros porque tenemos determinados dones. Eso es para que seamos instrumentos por medio de los cuales Dios pueda impactar y edificar las vidas de los demás. Eso es un don espiritual. Y el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, te voy a decir una cosa que es muy erudita. El capítulo 13 está colocado entre el capítulo 12 y el capítulo 14. A que no te lo esperaba. Bueno, pues es que eso es un cuerpo. Los capítulos 12, 13 y 14 de Corintios están hablando acerca del tema de los dones espirituales. En el capítulo 12 el apóstol da pues listas y cosas acerca de los dones espirituales. En el capítulo 13 nos advierte el contexto en el que esos dones espirituales han de desarrollarse, el amor. Y nos advierte también que algunos de los dones van a cesar, nombra en concreto las lenguas, el don de ciencia y el don de profecía, y nos dice que esos dones terminarán. Y luego el capítulo 14 regula el don de lenguas y el don de profecía. Por tanto, es toda una porción que está hablando en su contexto de los dones espirituales. Y puesto que los dones espirituales son capacidades para servir a los demás, ya sea de una manera o de otra, pero son capacidades para servir a los demás, la porción está hablando también de nuestro servicio. Y específicamente, en la porción que nos leyó nuestro hermano Manolo, los primeros 3 capítulos de lo que está hablando, está advirtiéndonos acerca de que puesto que Dios es amor y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, la motivación que ha de movernos a cada uno de nosotros para servir a los demás ha de ser el amor. Y la advertencia es que sin tu servicio, si lo que tú haces lo haces movido por cualquier motivación menos por el amor, eres un desastre delante de Dios. No vales para nada delante de Dios. No eres nada delante de Dios. Y no vas a obtener nada de parte de Dios. Son las 3 cosas que hoy vamos a ver. Y son cosas, entiendo que serias. Así es que por eso vamos a tener hoy, a estar muy atentos. No es simplemente cuestión de lo que haces o de lo bien que lo hagas. Lo importante es qué te motiva a hacer aquello que estás haciendo. Lo importante es que lo que te motiva sea el amor a Dios y el amor a los demás. El amor ha de ser tu motivación. Judas formaba parte de los 12. No solo conocía la verdad, sino que Jesús lo envió con otros también a predicar el mensaje del reino. Judas, al igual que los demás, llegó incluso a expulsar demonios, hizo milagros, incluso tenía una responsabilidad dentro del grupo de los 12. Sabemos que era el tesorero del grupo, el que llevaba las finanzas, ¿verdad? Un trabajo, un servicio de enorme responsabilidad. El que miraba y analizaba a Judas por lo que hacía, el que miraba y analizaba a Judas desde fuera, se asombraba. Decía, wow, qué puntal. Oye, qué siervo de Dios. Mira lo que hace, ¿verdad? Pero sin embargo, había un elemento imprescindible que estaba ausente. El amor. Judas no amaba a Dios ni a los demás. El egoísmo era su única motivación. El apóstol Juan incluso lo describe como un ladrón, cuya única motivación era el dinero, porque nos dice que sustraía de la bolsa, se quedaba con parte del dinero que no le pertenecía, que era del Señor y de su obra, ¿verdad? La vida de este pobre hombre, Judas, ilustra el peligro de estar, de vivir y de servir
en el lugar adecuado, pero con la motivación inadecuada. Y esto nos muestra el gran peligro, ¿verdad? Pablo aquí, principalmente, por el contexto, no está describiendo cómo hemos de amar a nuestras esposas y cómo hemos de amar a Dios en nuestras vidas personales, sino cómo hemos de vigilar que el amor sea la motivación genuina por la cual estamos haciendo lo que hacemos, por la cual servimos al Señor y por la cual servimos a los hermanos. Hemos de vigilar que el amor sea nuestra motivación, porque corremos el peligro de tener muchos dones, corremos el peligro de servir de una manera muy eficaz en infinidad de ministerios, corremos el peligro de que a los ojos de los demás estemos llevando una vida y un servicio impecables, pero que Dios, que conoce nuestros corazones, sabe que estamos motivados por otra cosa que no es el amor a Dios y el amor a los hermanos. Y eso nos sitúa en una situación muy delicada, porque si el amor no es nuestra motivación, nuestra vida acabará en desastre. Justo de eso es de lo que Pablo estaba hablando antes, en el capítulo 3, 10 capítulos antes de la carta, cuando dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si me quedo sin voz, Rich ya sube y me sustituye sobre la marcha. Nuestro servicio mutuo, el cómo sirve a los demás, lo que se supone que estamos poniendo en práctica, solo superará la prueba de fuego a la cual será sometida si realmente hemos estado motivados por el amor a Dios, por supuesto, pero también por el amor al prójimo, por el amor a los demás. Por eso, el título, una vez más me falla, qué raro. No sé por qué, siempre lo probamos antes del culto y funciona perfecto. Y después del culto no funciona. Vamos a probar la técnica mágica. Pues tampoco. Vale. Motivados por amor. Este es el tema que vamos a ver en esta tarde. Esto es de lo que vamos a estar hablando. Motivados por el amor, basados en la lectura que nuestro hermano Manolo nos ha hecho, ¿verdad? Dale tú ahí, Belén, porque esto no pita. Ok. Motivados por amor. Lo que vamos a ver son 3 consecuencias de que tu motivación no sea el amor. 3 consecuencias de que tú estés haciendo algo bueno, lo estés haciendo bien, pero motivado por cualquier otra cosa que no sea el amor. 3 consecuencias catastróficas, no ya de servir, no ya de no servir, sino de servir con la motivación incorrecta. Y la primera, pasamos la diapositiva, número 1, es: no producirás nada que sea de valor para Dios si no ejerces tu servicio motivado por el amor. Podemos trabajar muy arduamente, pero si el amor no es lo que te motiva, no cuenta para nada. No sirve para nada delante de Dios. Para Dios, nada de lo que hagas será de valor. Y lo vemos en el versículo 1, siguiente diapositiva. En el versículo 1 de la lectura que hizo nuestro hermano Manolo, que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Siguiente diapositiva. En este versículo, lo que el apóstol Pablo está diciendo básicamente es que da igual lo elocuente que sea uno, da igual el alcance de las lenguas que hable, si no tengo amor, lo que produce no tiene
valor ninguno. Las lenguas eran uno de los dones más ansiados por la iglesia de Corintios. En su mente era algo extremadamente importante. Ellos menospreciaban otros dones en favor del don de lenguas, porque era un don que a ellos les permitía exaltarse. Y la iglesia de Corintios sabemos que, la carnalidad por allí se veía bastante, ¿verdad? Y entonces ellos buscaban eso. Esto causaba mucho desorden en la congregación, hasta tal punto de que el apóstol tiene que escribir el capítulo siguiente, el capítulo 14, precisamente para un poco desmitificar las lenguas y hablar acerca de la ventaja de la profecía sobre las lenguas, ¿verdad? Para así regular el mal uso que ellos estaban haciendo de este don, que como todos los dones era algo dado para la edificación de la iglesia, pero que sin embargo los corintios estaban mal usando para exaltarse a sí mismos y para decir que eran más espirituales que los demás. Estaban en otra posición, estaban por encima, ¿verdad? Y Pablo tiene que corregir eso. Cuando Pablo escribe estos 3 versículos, está usando lo que los estudiosos llaman la hipérbole, es decir, está exagerando algo muchísimo para transmitir con eso una enseñanza, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, lo que estaba en las mentes de los corintios era esta idea. Las lenguas humanas se limitan al terreno humano. Las lenguas angélicas sobrevuelan el terreno humano y llegan al nivel de los ángeles. Por tanto, si yo hablo lenguas angélicas, estoy por encima del nivel de los demás. Era lo que había en sus mentes. Estaré siendo más espiritual. Habré alcanzado otro nivel. Evidentemente eso no era algo bíblico, sino cultural. Al igual que puede pasarnos a nosotros, los corintios estaban tremendamente influenciados por su entorno. Y en la época que el apóstol Pablo escribió la carta, los seguidores del misticismo, que era algo tan popular en Corintios, creían que la pronunciación de sonidos sin sentido, estando en trance, se equiparaba al lenguaje de los ángeles. Obviamente esta idea es totalmente lo contrario a lo que enseña el Nuevo Testamento, donde, por ejemplo, si vamos al capítulo 2 de Hechos, vemos que el verdadero don de lenguas no era la capacidad de hablar idiomas extraños ni idiomas angelicales, sino la capacidad para expresar el mensaje del Evangelio de manera que personas que no conocían tu idioma pudiesen entenderlo. Y vemos allí como había personas de todo lugar y nos dice, y ellos estaban asombrados. Dice, ¿cómo es que oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra lengua? Si estos están hablando lo que el Espíritu les da que hable, ¿verdad? Era la capacidad que ellos tenían para transmitir el mensaje. Y Pablo en este versículo no está mandando a hablar lenguas angelicales, como algunos dicen, sino que está usando una exageración, una hipérbole, para ilustrar la importancia de que en el uso de nuestros dones, y por extensión en nuestro servicio cristiano en general, lo que ha de motivarlo es el amor. Es lo que nos está diciendo en este versículo. Ustedes se dejan influenciar por el misticismo para tratar de llegar a hablar las lenguas de los ángeles, tratando de demostrar así su supuesta superespiritualidad. Y lo que empeora aún más su pensamiento es que ellos trabajaban con 2 ideas. Por un lado, mi supuesta espiritualidad está clara porque hablo lenguas angelicales, lo cual demuestra mi superioridad espiritual. Y por otro, la rivalidad que había entre ellos, entre grupos, la competencia. Recordamos que ya desde el principio de la carta, Pablo tiene que llamarles la atención porque están divididos unos contra otros. Yo soy de Apolo, yo soy del otro, yo de tal, yo de Pablo. Pues yo soy de Cristo, soy más que ninguno. Estaban todos envanecidos, divididos, grupos enemigos dentro de la iglesia. O la carnalidad que vemos en el capítulo 5 de la carta, ¿verdad? Y la clara falta de amor que había. Y Pablo tiene que estar corrigiendo a los corintios. Pero ellos encontraban que ese
cristianismo desagradable ante los ojos de Dios era compatible con esa espiritualidad superior porque hablaban lenguas angelicales. Eran cosas que en su mente podían coexistir perfectamente. Y Pablo les corrige diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y lo que me motiva no es el amor al otro, a ese que yo veo como enemigo porque es de otro grupo diferente, si lo que me motiva no es el amor a ellos, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy, ¿no? ¿Cómo es posible que nos creamos espirituales, que nos creamos útiles en el ministerio cristiano y nuestra motivación no sea el amor, verdad? Si precisamente la primera de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo nos dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas, ¿que es cuál? El amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y luego sigue diciendo otras 8 manifestaciones, porque son 9, ¿verdad? Cristo mismo no mostró su espiritualidad hablando en lengua, ni mostrándonos superioridad en nada, sino entregándose a sí mismo de manera sacrificial por amor. Por amor. Lo importante aquí es que da absolutamente igual lo supuestamente espiritual que te crees, porque sin amor no vas a producir nada de valor para Dios. Haríamos bien en servir a Dios, no para mostrar la espiritualidad, no para lucirnos, no para que los demás nos vean, sino motivados por el amor que sentimos hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Porque si no, por mucho que hagas, por mucho que sirvas, por muy espiritual que te creas, la realidad es que nada de lo que hagas será de valor para Dios. Y Pablo lo expresa poniendo 2 ejemplos muy claros, ¿no? Y el primero es que será, siguiente diapositiva, metal que resuena. Si tú hablas lenguas humanas y angélicas y no tienes amor, serás como metal que resuena. Esto hace referencia a una especie de vasijas que no eran completas, sino medio circulares de metal que se ponían con una raja en medio para que hicieran mejor su efecto, y estas vasijas eran puestas a las entradas de los templos de adoración pagana que había en Corinto, abundaban. Y la función de esas vasijas metálicas era doble. Cuando yo iba a ese templo a adorar al falso Dios, cogía otra pieza metálica que también estaba allí y con ella raspaba esa vasija metálica que reverberaba muchísimo y producía un sonido terrible, ¿no? Eso tenía una doble función. Por una, que ese Dios al que yo iba a adorar se diera cuenta, porque claro, escucha un chirrido y eso. Ah, es Pedro, que va a entrar a mi templo para adorarme. Entonces ya mi Dios se enteró. Ya puedo estar tranquilo. Ya se enteró. Y por otro lado, tenía también la función de que los demás también se enteraran. Es decir, tú estabas en tus quehaceres cotidianos, escuchabas el chirrío estridente, mirabas, es Pedro que va a adorar. Es que Pedro es un adorador. Eso era la costumbre que había en la época entre los falsos adoradores en Corinto. Por eso los receptores originales de esta carta entendían perfectamente esta ilustración. Y esa figura, esa metal que resuena, esa plancha que era circular y con una raja en medio, como decimos, no tenía otra función que hacerte lucir. Tú no entrabas al templo motivado por el amor a tu Dios, aunque era un falso Dios. Entrabas al templo para que los demás te vieran y para ganarte algún favor de Dios. Por eso querías que ese Dios también se enterara, ¿verdad?
Así que vemos que eran vasijas que realmente no valían para nada, no tenían el más mínimo valor delante del Dios verdadero, porque esa adoración para la que estaban pensadas era para un falso Dios, y eso hacía que carecieran del más mínimo valor, y menos con esa actitud de prepotencia de la que hemos estado hablando, ¿verdad? Así que delante de Dios todo quedaba en un ruido vacío, molesto y sin sentido. Además, también dentro de algunos anfiteatros se ponían estas mismas artilugios de metal, y esta vez no era para hacerlo sonar con otra pieza de metal, sino para dejarlas repartidas a lo largo de todo el recinto, por dentro. Eso se hacía cuando se organizaban pues, temas de combate, de pelea, hoy lo podríamos llamar boxeo o MMA o lo que fuera, ¿no? La idea es que entre el rugir de la batalla y el clamor del público, esa vasija como que berberreaba, ¿no? Vibraba. Y la siguiente vasija la captaba y la amplificaba. Y la siguiente la captaba y la amplificaba. Y lo que hacían era que ese ruido ambiental se multiplicaba. Y parecía que los enferverecía más. ¿Cómo se dice? Enferverecía. ¿Tú me entiendes? Los ponía más alterados, ¿verdad? Esa era la función que tenía. Eso no se podía poner cuando había un teatro. O cuando alguien cantaba. Porque no amplificaban el sonido, solo amplificaban la reverberación del sonido ambiente. Entonces no servían para reproducir sonido audible, simplemente para crear ese ruido molesto que les enfervereciera, eso, que les alterara más todavía, ¿verdad? No servían para nada más, sino para eso. De hecho, la frase de metal que resuena llegó a ser utilizada para referirse a los charlatanes, esas personas que a pesar de su elaborada oratoria parecía que realmente podían tener un conocimiento muy elevado de aquello de lo que estaban hablando, pero al final te dabas cuenta de que decían muchas palabras, pero nada con sentido. No estoy hablando de los políticos de hoy, estoy hablando de la gente de la época, ¿no? Gente que habla mucho, pero que no dice nada. Y de abuelo, pero lo que le preguntes, ellos sueltan un rollo, y al final tú dices, ¿qué dijo, verdad? Pues metal que resuena, era como llamaban a estas personas como símbolo de charlatanes. Y el apóstol Pablo pone aquí eso como ejemplo de aquellos que ejercen su don sin amor. Eres un charlatán. Eres como un metal que resuena. No eres útil para nada. ¿Por qué? ¿Porque estás haciendo algo malo? No, pero porque tu motivación no es el amor. Y pone otro ejemplo, el címbalo que retiñe. El címbalo es un elemento que se usaba a lo largo y a lo ancho de todo Oriente Medio. En el pueblo de Dios también lo usaba como instrumento musical, ¿verdad? Pero los paganos lo utilizaban también para su adoración pagana. Estaban compuestos por unos platillos que dependiendo de lo cóncavos que fueron o del tamaño que tuvieran, pues sonaban de una forma u otra y daban muchos sonidos. Y estaban repartidos por dentro de los bosques sagrados que había en la época, estaban repartidos para que las personas pudieran ir allí y hacer esos sonidos como adoración a sus dioses paganos, ¿verdad? Así que cuando Pablo le pone estos ejemplos, ellos entendieron perfectamente que la idea es que el ejercicio de tu don, tu servicio, al estar mal enfocado porque su motivación no era el amor, hace que su adoración sea como la adoración de los ídolos. Un chirrío desagradable, hueco, semejante a los ritos de adoración pagana, ¿verdad? Por lo que lejos de producir algo de valor para Dios, el ejercicio del don, la realización del ministerio, la práctica de un servicio para Dios y para los hermanos,
con otra motivación que no sea el amor a Dios y a los hermanos, es equiparado con la adoración pagana. Esto hace que yo me ponga delante del Señor y le pida en oración que Él me ayude a revisar mis motivaciones respecto a lo que hago para el Señor. Porque no solo no producirás, no estarás haciendo nada de valor para Dios si no ejerces tu servicio en el amor, sino que también, segundo punto, siguiente diapositiva, no tendrás, aún tú mismo como persona, no tendrás ningún valor para Dios si no ejerces tu servicio motivado por el amor. Dice el versículo 2, siguiente diapositiva, dice: y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Siguiente diapositiva. No valdrá para nada. Nada soy. Recordemos que Pablo aquí está haciendo una exageración, ¿no? Las cosas que expresan aquí él está siendo exagerado. Y es muy importante lo que Pablo dice aquí, porque en el siguiente capítulo va a contrastar las lenguas con la profecía, e inspirado por el Espíritu Santo de Dios, se decanta claramente en favor del ejercicio del don de la profecía por encima de las lenguas en la época de los Corintios. Más adelante, entre paréntesis, nos enseña en este mismo capítulo 13 que las lenguas, igual que la profecía, igual que el don de ciencia, iban a cesar. Pero ahora no es el momento de entrar en eso. Imagínate además tener la capacidad de tener nueva revelación. Entendiese todos los misterios y toda la ciencia, dice. Es decir, que conociera todas las verdades que Dios no ha querido revelar a través de la historia. Imagínate que puedo conocer todos los misterios divinos y todas sus ramificaciones y todas sus implicaciones. Imagínate que puedo comprender perfectamente cada decisión y el porqué de cada cosa relacionada con la voluntad de Dios. Imagínate que tengo un conocimiento total de todo lo que Dios está haciendo en cada persona en la historia del universo. Imagina que tengo un conocimiento tan glorioso y tan exquisito que se permite saber qué es lo mejor en cada caso sin posibilidad de error. Imagínate que tengo conocimiento pleno de la obra y del carácter de Dios. Nada de su personalidad ni de su obra es ignorado por mí. ¡Wow! ¿Te imaginas? Sabrías más que nadie. Pues Pablo dice, imagina que yo lo tengo. Y además de eso, imagina que tengo toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Imagina que soy alguien que tiene una fe inquebrantable, que permanece firme porque sabe perfectamente quién es Dios. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, ¿qué cosa? Serías capaz de mover los montes, ¿verdad? Algo que nadie ha hecho todavía. Pero imagínate, dice Pablo, que yo soy capaz de hacerlo. ¡Wow! ¡Cuánto poder y cuánta efectividad! Pues el Espíritu Santo de Dios inspiró a Pablo a que escribiera que aún así, aún siendo capaz de todo esto, si no estás motivado por el amor, nada soy. Delante de Dios no soy absolutamente nada, ¿verdad? Qué triste. Ya sea que incluso hagamos milagros tan espectaculares como mover los montes de un lado a otro. Si no lo haces motivado por amor, para Dios no eres nada. Eres un cero
a la izquierda. Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué haces para el Señor? ¿Cantas en el grupo de alabanza? ¿Trabajas en la obra social? ¿Vas a recoger hermanos para traerlos a la iglesia y que puedan gozarse con nosotros del culto? ¿Perteneces a un grupo de limpieza? ¿Trabajas en el mantenimiento? ¿Predicas desde el púlpito? ¿Enseñas en una clase de escuela dominical? ¿Formas parte del equipo de cafetería? ¿Perteneces al grupo de bienvenida? ¿Qué haces? Y ahora más, ¿qué te motiva? ¿Es el amor? Ten cuidado, porque si no es el amor lo que te motiva, ya estás viendo que tu servicio, tu ministerio, por muy efectivo que esté siendo, para Dios no cuenta. Para Dios no vale absolutamente nada. No solamente no producirás nada de valor para Dios si no ejerces tu servicio en amor, sino que aún tú mismo como persona no tendrás ningún valor para Dios si no ejerces tu servicio en amor. Y una última consecuencia. Número 3, siguiente diapositiva. No recibirás nada de valor, es decir, no habrá recompensa para ti de parte de Dios si no ejerces tu servicio en amor. Dice el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, alguien muy altruista, pero más allá, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dilo tú, de nada me sirve. No habrá recompensa. Siguiente, ok. Continuando con su exageración, Pablo nos presenta aquí el ejemplo de alguien con una aparente grandeza humana, que es casi inalcanzable para el común de los mortales, ¿verdad? Nos habla de alguien capaz de renunciar absolutamente a todo con tal de bendecir a aquellos que lo necesitan, ¿verdad? Casa, coche, dinero, absolutamente todo lo que tiene. Pero no queda ahí la cosa, sino que además nos muestra la intencionalidad de entregar incluso su propia vida. Eso es fuerte, ¿verdad? Incluso su propia vida. ¿Puede haber mayor altruismo que este? Sin duda que no, ¿verdad? Pues aún así nos dice el texto que si llegamos a ese punto, pero no es el amor lo que nos motiva a hacerlo, ¿qué dice el texto? De nada me sirve. De nada me sirve. ¿Porque no son buenas acciones? No, porque la motivación fue la incorrecta. No sé cuál sería la motivación, pero está claro que cualquier otra motivación que no sea el amor a Dios y amor al prójimo hace que para Dios sea inútil y esto no tendrá ninguna recompensa. Lucas capítulo 10 nos dice en el versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amor a Dios, amor al prójimo. Que el amor sea tu motivación. Porque si no, pues ya estamos viendo las terribles consecuencias. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves al Señor y a los hermanos? ¿Por qué sigues a Cristo? Ten cuidado con cuáles son tus motivaciones, porque un día estaremos delante del tribunal de Cristo. Y capítulos antes
El apóstol Pablo había advertido acerca de eso, que un día estaremos delante del tribunal de Cristo para recibir aquellos premios, aquellos galardones, aquellas recompensas que Dios quiere darnos, pero que corremos el peligro de perder. No por lo que hayamos hecho, sino por la motivación incorrecta que hemos tenido, porque nuestra motivación no ha sido el amor. Aquel día no solo serán probados por fuego nuestros hechos, nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones. Por eso, que el amor sea tu motivación. Sería un buen momento para que revisemos nuestras motivaciones, para que pensamos por qué hacemos lo que hacemos, para que permitamos que el Espíritu Santo de Dios abra nuestro corazón y nos muestre si realmente estamos amando a Dios como debemos, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y si realmente estamos amando al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, Padre bendito, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz, Señor. Gracias porque ella penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, oh Dios. Gracias porque en esta tarde tú has sido claro por tu palabra y nos has mostrado la importancia, la necesidad de que el amor sea nuestra motivación. Ayúdanos a revisar nuestros corazones, ayúdanos a revisar nuestra vida, oh Dios, delante de ti. Ayúdanos, danos la capacidad, la habilidad para discernir, para pedirte perdón, Señor, y para retomar de nuevo nuestro camino, esta vez motivados por el amor a ti y por el amor a los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nos ponemos en